Hacemos una pequeña oración y nos vamos al hemisferio norte a buscarla a Elena. Les pido que me acompañen para que esto sea desde Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Santísima Trinidad, en nombre de tu amadísimo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, te pido que envíes el Santo Espíritu, que con la voluntad y la libertad que tú nos has dado, le damos permiso para que haga lo que Él quiera en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, tanto en Elena como en mí. Que salgan las preguntas y toda la información que sea necesaria para que la gente llegue a la verdad. Especialmente también bendice a los que vean el video después en otras plataformas, en otros días, que llegue a los que tienen que llegar. Todo te lo pedimos por intercesión de la Santísima Madre, Madre tuya y Madre nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos vamos para México. La vamos a buscar, Elena. Bienvenida Azul, bienvenida Emi. Yeka, bien. Hola, 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 hola. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida Elena a Deu Veritati. Para los que no la conocen, otros sí, con Elena ya hicimos una entrevista sobre los síndromes de aborto. Ella es de México, del país de México y del Estado de México, que siempre aclaro, para los argentinos que nosotros vendría a ser como la provincia de México. Bueno, Elena, hicimos, como dije recién, un live sobre síndrome de post-aborto, tremendo, muy fuerte. Está entre los videos más vistos del canal, al cual de nuevo los invito a suscribirse. Ahí la presentamos como activista pro vida, que sigue siéndolo, pero también es administradora empresarial. Y lo bueno, lo que viene acá por ahí que encaja un poquito más es profesora de ciencias sociales. Le encanta la sociología, me decía Elena, el estudio de las conductas de las personas. Y, y bueno, como decía Elena, que se queden tranquilos, que es un poco analizar nomás. No estamos mandando al infierno a nadie, o por lo menos todavía, no estamos mandando a nadie. Ele, muy buenas noches, gracias por venir. Y contame un poquito, que me olvidé preguntarte por privado, me preguntaban hace un rato, y digo, bueno, le pregunto públicamente, ¿qué se te dio por investigar, por profundizar en este tema de los tatuajes? Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por la invitación y a tu público que lo veo muy activo. Yo en este momento me estoy dedicando a la administración empresarial, al desarrollo como tal, y ahora mismo en el giro de centros comerciales, ya llevo algún tiempo haciéndolo, pero también doy clases desde los 17 años. Ahora mismo, justo este año, cumplo 10 años dando clases por haber ganado un concurso para una editorial que se llama Fondo de Cultura Económica. En este campo empecé en las ciencias exactas, en física, y después me fui adentrando a la historia, a las ciencias sociales. Ahora mismo estoy tomando un curso intensivo de historia y, por supuesto, por la situación que yo viví, de la que algún día daré testimonio, me dediqué al providismo de forma muy activa, como una forma de compensar a la sociedad lo que hicieron por mí. Yo desde ya muy pequeña hacía un poco de filosofía. Desde hace que tenía unos 8 o 10 años me preguntaba cuál era la religión verdadera, quiénes éramos, preguntas muy trascendentales que no eran de acuerdo a la edad. Así que se me dio por varias lecturas, me he topado con muchísimas lecturas, como te decía en privado, muchas son aportes argentinos, y voy deduciendo que lo que está en la naturaleza está en nosotros mismos. Así que las leyes en física nos dicen que lo que está arriba está abajo y lo que está adentro está afuera. Entonces nosotros no solamente percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos, sino que tenemos una parte del universo creado en nuestro cuerpo. Las neuronas se pueden parecer a la materia oscura, los ojos se pueden parecer a las nebulosas, como tenemos saliva, igual que hay agua en el exterior. Estas similitudes entre lo natural, que es divino o que viene de lo divino, y cómo el hombre las identifica, porque podemos tener el arte, por ejemplo, en la historia del arte, podemos ver cómo el hombre interpreta la naturaleza y la plasma, y nosotros podemos percibirla como algo bello. Cuando empecé a descubrir que la cultura
ha roto al ser humano, es decir, el mundo universal, inmortal que ha creado el ser humano, empiezo a notar que, por ejemplo, todos estos cambios, todas estas modificaciones corporales, como los tatuajes, que anteriormente se mostraban como cicatrices, se presumían de esta forma. Después tenemos al tatuaje que se plasma con tinta y ahora tenemos ya el tatuaje digital. Y la forma en que ha avanzado con esto y las secuelas que ha traído, empiezo a percibir que hay una tendencia cada vez mayor al tatuaje. Y la verdad ha sido un tema muy difícil de abordar, por ejemplo, en las clases de ciencias sociales que di y en las clases de historia. En México hay una organización, que no voy a mencionar su nombre, pero se encarga de regular los programas educativos. Yo regularmente era auxiliar educativo en apoyo a algún profesor y estaban muy al pendiente de las cosas que decía. Había muchos temas en los que no se podía tratar. El tatuaje me parece que es uno de los más interesantes porque justamente los que se tatúan están en una época de preparatoria a universidad. Es un momento de transición, de que tú vas a elegir a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida, dejas de ser un adolescente, estás empezando la adultez joven, y el asunto de que no se pudiera tratar a mí siempre me llama la atención, un tema que se vuelve censurado, que de plano no puedes ni siquiera dar tu opinión. Así que comienzo a leer y me encuentro con un libro bellísimo que yo recomiendo mucho, de un argentino, de 1963, se llama Goffman, el escritor, y él habla de un libro llamado Estigma, la identidad deteriorada. Cuando yo lo veo, voy vinculando mis conocimientos en sociología con mis conocimientos en física, en biología, y me doy cuenta de que el tatuaje realmente está haciendo afecciones sociológicas importantes. Bien, no te anticipes, no te anticipes, vamos despacio. Me olvidé lo más importante, nombré todos los títulos y me olvidé el título más importante de Elena, que es esposa y que es madre, no me acuerdo si era de 2 o de 3 hijas. De tres nenas, sí, De tres, exactamente. de tres nenas, eso es lo más importante, me lo olvidé, perdón. Bien, ya dejó de deslizar cosas importantes, me quedó una frase resonando, que la cultura degradó al hombre. Y bueno, citando un poquito a Agustín Laje, que es el politólogo de ya desde unos años del momento, él siempre insiste en que esto es una batalla cultural. Bueno, y así parece que vamos por el mismo lado con Elena. Eh, Dice que si no se vuelve una imagen no existe y ahora parece que la imagen tiene más valor que las palabras. Pero bueno, ya vamos a entrar. L, la primera, ¿todo bien ahí? Te veo un poco oscura. Sí, gracias. Justo le estoy diciendo al policía que me prenda la luz porque me prestaron una parte de mi corporativo y se bajó un poquito la luz, pero ya se arregla. Ahí Listo. está. Ya viene la banda de tatuados a buscar. A enojarse bastante. No, no, lo han tomado muy bien. Afortunadamente me valoran mucho. Bien. Bueno, Bueno, L, sí, por lo básico, que parece que lo sabemos todo, pero no sé si lo sabemos todos. ¿Qué es un tatuaje? ¿Y dónde arranca esto? ¿Dónde hay nociones, las primeras concepciones en la historia? sí, justo lo que mencionabas antes y quisiera hacer una pequeña pausa porque Sí, exactamente antes de todas las cosas a las que me dedico yo siempre me presento como madre y ha sido una motivación pues muy intrínseca de que la mayor formación es ser madre porque tú estás formando a otro ser humano y lo estás guiando. Y me he presentado en muchos debates y en muchos lugares así como madre de familia y justo han sido un problema, pero sí, exactamente, soy madre de tres. Sobre entrar de lleno en los tatuajes, bueno, los tatuajes tienen una antigüedad que no se sabe exactamente cuál es la precisión. Más o menos en la dinastía onceava de los egipcios ya se veían algunos vestigios de tatuajes, ya se encontraban momias que tenían tatuajes en la espalda y estos se presumían como el lugar que se ocupaba en la dinastía por su valor y también por los logros que había alcanzado esa persona a lo largo de su vida. Por ejemplo, algunos tenían 50 y tantos tatuajes, otros apenas tenían 20 y tantos, entonces se puede asimilar así que ha sido a partir de los logros. Pero también del otro lado del continente, en Chile, también se han encontrado momias. En los Alpes italianos, justamente, también se pueden apreciar algunas momias que se encontraron con signos de cicatrices, que son otro tipo de tatuajes, las cicatrices queloides que se presumen y se exhiben en los cuerpos. Y algunas otras tribus, esto es muy importante, porque como te decía que lo divino se ha partido para imponer lo cultural, es decir, lo del hombre, eh, estas tribus mostraban señales o mostraban sus cicatrices con la intención de mostrar fortaleza.
igual que las mujeres, a partir de las cicatrices que le quedaban por la lactancia o por haber parido a sus hijos, también eran una señal de exhibición de fortaleza de que se estaban trayendo guerreros a la tierra. Y aquí surge algo que nosotros somos copia de lo natural. Hacemos siempre una copia. Entonces, si habláramos de un tatuaje natural, el cuerpo nos va a mostrar que sufrió una herida a partir de una cicatriz. Ese diríamos que es el tatuaje natural. Entonces, el que las tribus quisieran copiar eh, estas cicatrices nos va a mostrar que tenemos ya un tatuaje que está haciéndole una copia a la naturaleza. A partir Bien, de aquí podemos decir que el tatuaje se ha utilizado en diferentes fases históricas, por ejemplo, los marineros, ellos lo utilizaban para identificar sus cuerpos porque como tenían muchas pérdidas humanas y los cadáveres a veces no se encontraban, se marcaban con su nombre, con un dígito de identificación y cuando se encontraban en el mar o en algún otro lugar los cadáveres ya se podían identificar. De ahí vienen los tatuajes, pero también, y lo más importante que vamos a vincular, digamos, al siglo XXI, a la posmodernidad en que vivimos, es la etapa griega. Los griegos utilizaban el tatuaje y lo llamaban estigma. Ahora conocemos este concepto como estigma social, pero el estigma en algún momento era un castigo corporal. Este castigo era aplicado para personas que habían cometido una pena gravísima o que habían cometido algún crimen. Entonces eran marcados y eran estigmatizados y la gente los podía identificar a partir del tatuaje. Entonces, esta es como una recopilación histórica de las fases que ha sufrido. bien. Entonces tenemos marca de poder y como algo negativo. Se puede decir como para agruparlo. Sí, exactamente. Poder y negativo. Digo, hay muchas motivaciones. Puede ser sentido de pertenencia, como en las tribus. Claro que poder. En la antigüedad, digamos que estaba relacionado a la magia, a lo divino, a todos los rituales donde los seres humanos se mostraban en una transición de ser niño a ser adulto. Y en la actualidad es por sentido de identidad, de pertenencia, por moda. El estigma ha cambiado y ahora lo que conocemos como un estigma social que habla Goffman es una acción que es deshonrosa, que no va a tener la legitimidad de la sociedad para hacer una conducta a la que queramos seguir. Y ese es el estigma. Cuando nosotros estamos hablando de que estamos estigmatizando algo, significa que le estamos dando un castigo social simbólico. Bien, bien. Antes de meternos a los tatuajes hoy, Sí. quiero que quede claro algo que nos va a servir mucho a los seguidores de acá, los católicos. Un dato histórico que dijiste recién, pero quiero que lo recalques. Los tatuajes existían antes de Cristo. Sí, exactamente, ya existían en la etapa egipcia y justamente el libro de Levítico en la Biblia nos está diciendo que no, los cristianos no deben hacerse tatuajes y no deben marcar su cuerpo porque el cuerpo está representando una creación, un regalo de Dios. Nosotros estamos hechos a semejanza de Dios, entonces no necesitamos incorporar a nada. Y adicionalmente, como no es algo que necesitemos, es decir, como no es algo que estemos requiriendo, la motivación está en nuestro ser. Bien. Bueno, otro dato importante, la necesidad. Ya dijo que no era necesario, que ya lo vamos a tocar un poquito. L, cuando yo era chico, lo hablamos un poquito por privado, lo extiendo un poquito más. Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, yo soy del interior, de un pueblo chico, los tatuajes prácticamente no existían y generalmente se veían, como bien vos dijiste, en marineros. Era algo raro, algo excéntrico, algo que llamaba la atención y había como un cierto rechazo al tatuaje, a ver esa tinta en los brazos, generalmente era un ancla y puede ser algún nombre de algún amor, como dicen que los marineros tienen una novia en cada puerto. Eso era lo que había con los tatuajes. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que de pasar de que sea algo excéntrico y algo solamente en un tipo de personas, en los marineros, en 20 años, siendo buenos un poquito más, pongámosle 25 años, eh, se pasa al polo opuesto. O sea, hoy actualmente es el marinero, son los que no tienen los tatuajes. El raro es el que no tiene ningún tatuaje. Es el excéntrico el que se lo ve como, ¿qué pasa con este que no tiene tatuajes? Y como te comentaba, a mí me parece un cambio muy grande y en poco tiempo.
¿Qué pasó? Bueno, aquí es un tema bastante complejo porque estamos hablando de un cambio de paradigma social en el que cada generación, podemos resumir una generación en un periodo de 10 años. Por ejemplo, mi generación, yo tengo 27 años, podría contarse de los 20 a los 30, la siguiente de los 30 a los 40 y así sucesivamente. Redondeando, cada que haya un cambio de generación, obviamente va a haber un cambio de paradigma, que es un pensamiento común que está vinculando a la gente a su sociedad. Y aquí el tema es bastante complejo, porque si habláramos del grupo más atacado a nivel social en este momento, ese grupo es la familia. Y partiendo de esto vamos a hablar de temas históricos. La etapa, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Postmoderna. Estas transiciones que nos llevan más o menos del año 500 al 2021, eh, el hombre de la Edad Media era un hombre que buscaba conquistar, que buscaba cuidar a su esposa, a su familia, a su nación y que inmediatamente formaba vínculos familiares, resguardaba todos sus bienes por si llegaba a quedar viudo, porque no tenía miedo a perder la vida en defensa de la familia. Entonces, desde aquí estamos viendo que son hombres de honor, de palabra, la palabra contaba muchísimo, y que buscan la fraternidad, están conquistando pueblos, están buscando el catolicismo como un símbolo de unidad social. Y después de ahí viene la etapa moderna. Si bien dicen que la etapa de la Edad Media es un periodo de obscuridad, que no es tan así, ahí hay un poco de adoctrinamiento porque hubo mucho avance, después llegamos a la modernidad. La modernidad es un momento en que hay humanismo. El humanismo es el centro que mueve a todas las sociedades y que las va a hacer motivarse, y este humanismo es antropocéntrico, es decir, va a poner al hombre como el centro de las cosas y a partir de este va a ser literatura, música, matemáticas, todo lo que tiene que ver esto, y todavía hay aquí una etapa divina en la que se está aceptando la naturaleza del hombre en agradecimiento y en virtud de lo que es divino. Podemos ver el arte todavía en esta época que está reflejando la naturaleza completamente esplendorosa. Después de la modernidad llegan, por supuesto, hay un cambio en el sistema económico, un cambio en las clases sociales, sucede toda una época de acontecimientos y llega la posmodernidad. Dentro de la posmodernidad es una época de mucha confusión, es una época muy complicada, tan es así que es indefinida. Siempre va a haber una subversión del lenguaje. Y lo que tiene que ver esta etapa histórica con la familia, como yo te estoy diciendo ahora, que es uno de los grupos más atacados en este momento, es que las familias pasan a institucionalizarse, pasan a ser un grupo de orden público y todo lo que entra a manos del Estado siempre va a fragmentarse, siempre va a romperse porque el Estado va a buscar una forma de poder en la que el individuo se encuentre sin ninguna herramienta. Así que si tú lo ves, si tú comienzas a hacer un análisis histórico desde el inicio, empieza la revolución sexual femenina, en que las mujeres pueden dormir con quien quieran, porque ya no necesitan un esposo, ya no quieren casarse, ya se pueden ir de su casa sin ser mal vistas, sin casarse, sino que a vivir solas. Después empieza a haber más liberación en este sentido, empieza a haber un poco de sexo abierto, los hippies, que bueno, ahí también hay un poco de adoctrinamiento porque son grupos que fueron impulsados políticamente, y se hace toda una subversión del lenguaje en lo que ellos están diciendo que amor es amor y que si yo quiero puedo hacer el amor frente a otros sin ningún pudor, rompiendo todas las normas morales. Entonces empieza a haber subversión del lenguaje, porque si el amor es amor, entonces yo puedo hacerlo frente a cualquier persona. Esto es muy importante porque la subversión del lenguaje hace que las cosas se hayan deteriorado tanto que ahora podemos decir la familia no es familia, sino que la familia son los amigos, a tal grado que ahora hasta la familia son los perros. Esta ruptura de vínculos ha sido tan grave que la podemos ver en nuestras sociedades actuales, que es una de las sociedades más violentas. Tan es así que hay antropólogos que afirman que la incorporación de las mujeres a la etapa laboral realmente fue un retroceso, porque como el ser humano necesita un núcleo y su núcleo social va a ser la familia naturalmente, que más que una institución es un núcleo para poder incorporarse a todo lo demás. Y como está fragmentada y está rota y está atacada y todo esto, el ser humano siempre va a buscar una madre o un padre afuera. Es decir, el niño ahora ya está creciendo solo, come solo cuando llega de la escuela, no pasan a recogerlo, sino que hay un grupo, un autobús que lo recoge, hace falta mamá y papá, no tiene a quién contarle, se vincula con sus amigos.
al buscar este tipo de vínculos fuera de las sociedades, significa que nosotros estamos retrocediendo y no avanzando con esta liberación laboral. Y sucede junto con esta subversión que todo está permitido. No hay normas, no hay reglas, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y esto es algo que se ha trabajado en 100 años. Pero yendo un poco a las consecuencias de esto, por ejemplo, si tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, y que es una falacia en realidad, porque si cada quien hiciera con su cuerpo lo que quisiera, significa que yo voy a decidir cuándo enfermarme, significa que las momias que están enterradas iban a decidir qué les iba a pasar a sus cadáveres y aún así fueron profanados. Y ahora yendo a los puntos extremos, si tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque esto ya no es divino y tú eres tu propio Dios, tú puedes matar a libre conciencia y puedes hacerle a tu cuerpo lo que quieras. Eso ya está cubierto con el aborto. Luego llega, yo me puedo suicidar porque yo quiero, está la eutanasia. Yo le puedo incorporar a mi cuerpo lo que yo quiera, está el transhumanismo. Eh, los vínculos con todo menos con la familia, entonces nos está mostrando que el yo le puedo hacer a mi cuerpo lo que quiera realmente nos está afectando. Y otra de las cosas que sucede es que si tú puedes pensar en una canción, justamente me estás diciendo que en tu época no había tantos tatuajes. Si piensas en cómo nos comunicábamos anteriormente, una canción, por ejemplo, de 1970 nos contaba toda una historia de amor en 3 minutos que nos hacía poder enfocarnos en otra escena, imaginárnosla, vincularnos a nuestras propias emociones y nos inspiraba. Actualmente tenemos canciones de reggaetón con 30 o 40 palabras que no tienen contenido dialéctico, que nos están invitando a la promiscuidad y que realmente están vacías en cuanto a contenido. Las discusiones, por ejemplo, en los cafés, hablaban de las cosas trascendentales, de no lo sé, los negocios, el descubrimiento. Justo le decía a algunos de mis alumnos la discusión que tenía Newton con Robert Hooke mientras eran jóvenes, ellos estaban discutiendo el universo. Actualmente, si ves a alguien en un café, está discutiendo quién se acostó con quién estuvo en la fiesta de quién, pero no estamos hablando de cosas trascendentales. Adicional a esto, si tú le sumas las pantallas que están en todos lados, en donde la gente está tan llena de información que está consumiendo cualquier cosa que la pueda distraer, entonces no hay una comunicación efectiva. Y como tú no puedes tener una comunicación efectiva y no puedes plasmar tu dolor, como en la época medieval, donde alguien estaba dolido y hacía una pintura increíble o una gran sinfonía, algunas cosas de este tipo y construían, actualmente la forma de liberar el dolor es comunicando. Como tú no eres capaz de comunicar lingüísticamente, entonces el cuerpo habla por nosotros. Somos seres biopsicosociales, entonces todo el tiempo estamos comunicando y no podemos evitar comunicar. La forma en que nos vestimos, la forma en que nos acomodamos el cabello, en que nos paramos incluso, o lo que nos gusta y no nos gusta, todo eso está comunicando y quizás no somos unos expertos en lenguaje, pero sí podemos identificarlo a través de nuestras cualidades inherentes. Así que toda esta gran época en la que justamente una de las palabras más sonadas en esta época es la palabra revolución. Y fíjate en esta palabra, el revolucionario todo el tiempo está buscando un cambio, una transición, está rompiendo el eje natural de las cosas, pero no tienen muy claro qué es el cambio que quieren. Entonces, la persona que se va a tatuar está buscando un cambio, está buscando comunicar algo que lingüísticamente no puede comunicar, pero no logra identificarlo. Digamos que es una situación en la que él se va no puedes huir de tus males, como decía Carl Gustav Jung. Él decía que de lo que huyes te va a perseguir siempre. Entonces, al plasmarte un tatuaje, tú estás pseudo enfrentando el problema y realmente no está causando más conflicto que lo real. Wow. Esperemos ahí, que está muy, muy interesante. Entonces, a ver si hago un pequeño resumen, vos ayúdame, L. Eh, nos han cercenado el lenguaje y los tatuajes es una forma de comunicar lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que estoy transitando. Voy bien, Sí, exactamente. bien. Espera, entonces se me ocurría mientras te escuchaba, a ver qué te parece. Bueno, muy loco hablar de cercenar el lenguaje del siglo XXI, ¿no? Pero pensaba en las pinturas rupestres, pensaba en los niños, niños que van al psicólogo y como, bueno, no pueden por ahí, ¿cómo se dice?, exteriorizar lo que están viviendo, los hacen dibujar.
y bueno, y volviendo a las pinturas rupestres, también era una forma de comunicarse. ¿Se puede relacionar los niños, las pinturas rupestres, con este cercenamiento del lenguaje y esto de comunicar con el cuerpo? Claro que sí. Mira, aquí hay que agregar a esto, me gustaría agregar a esto que exactamente lo que no se puede. Anteriormente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando tú le preguntabas a uno de los soldados qué era lo que había vivido, es más, cuando le preguntas a un militar de guerra en este momento que vuelve de la guerra, estos hombres regularmente vuelven sin palabras, pero toman muchas acciones. O son muy violentos, o son muy depresivos, pero son incapaces de comunicar lo que está pasando. Y hay muchos estudios en la actualidad que dicen que el trauma es tan severo que los medios de transmitirlo se rebasan. Entonces, fíjate lo que sucede ahora con lo que tú me estás comentando junto con el lenguaje, porque las pinturas rupestres estaban en la Edad Antigua. Bueno, más bien, eh, esta época de historia termina cuando se forma la escritura. Una conversación actual, que justamente te decía, hablamos normalmente de cosas vacías, una conversación normal va a contener 300 palabras. Si la persona es culta, van a ser 500. En mi país, aquí en México, de esas 300 palabras, 78 son groserías, 45 son emojis, y tú estás resumiendo todo el contenido dialéctico en una palabra. O sea, no mames. Todo, para todo es esa expresión y eso expresa, no te pases, fue demasiado, wow, qué impactante, no le puedo creer. Esa sola palabra está resumiendo un montón de expresiones de la lengua y está reduciendo nuestro pensamiento, porque el pensamiento se va a nutrir del lenguaje y el lenguaje se va a dar gracias al pensamiento. Uno es gracias al otro. Sobre estas pinturas, como todavía no había escritura, nosotros pensamos en tres formas. La primera es textos, bueno, más bien, la primera son imágenes. Estas imágenes las podemos ver desde el vientre materno, podemos percibir algunas sombras de órganos. La siguiente son prototipos. Estos prototipos son algunos ciertas imágenes que les dan soluciones a problemas. Y la tercera es texto. Aunque la persona no sepa leer, sí sabe hablar, entonces va a pensar en textos. Estos tres tipos de forma de comunicarnos han cambiado a lo largo de la historia. Para cuando existían las pinturas rupestres, esos dibujos, por eso tenemos el lenguaje pictográfico, esas imágenes eran una forma incluso lingüística de comunicarse, porque estaban haciendo arte, filosofía, historia, comunicación, estaban ocupando muchos papeles al mismo tiempo. Así que en ese momento, a pesar de que podemos ver un mamut con un cazador, nos está expresando demasiado. Nos ha llegado bastantes milenios llegar a tener el enriquecimiento del lenguaje que tenemos ahora. Lo que está pasando ahora es lo que te comentaba en algún momento fuera, que es la neolengua de Orwell, donde el Estado, un Estado afianzado por el partido, eh, se, lo que trataba era que la gente disminuyera su intelecto y que fuera incapaz de rebelarse, porque no iba a entender conversaciones complejas y mucho menos iba a entender el sentido de lo que significa libertad. Así que ahora no es casualidad que se esté dando un debate por el lenguaje inclusivo justo en el momento en que la gente tiene bastantes shocks en los que no puede explicar sus emociones. Justo en este momento de bastantes crisis, porque todos los seres humanos pasamos por crisis, hay crisis educativa, crisis económica, crisis social, justo todas en este momento. Y todas en este momento a su vez nos están dando cada vez más personas con tatuajes. Si vemos las estadísticas, Vancouver y Suiza, Vancouver en Canadá y Suiza están contabilizando a través de encuestas y otros métodos que realmente no se puede hacer un ensayo clínico porque, bueno, la sociología es un poco complicada a la hora de experimentar, pero hacen encuestas y ellos nos muestran que una de cada 8 personas está tatuada, o sea, un 12.5% de la población está tatuada. Y de ese 12.5%, el 10%, es decir, del 80 al 90%, en algún momento de su vida va a tratar de eliminar los tatuajes. Y eso es porque las cosas ya dejaron de significar. Todo el tiempo estamos tratando de resignificar la vida y como está resignificando una y otra vez, entonces no tenemos un sentido claro y con el tiempo queremos eliminarlos. Bien. Dijiste, te tiro unos datos, Elena, y te llevo a la siguiente pregunta. Anoté unos datos que justamente esta Uh semana -huh. encontré que me parecieron muy interesantes. Con esto de que vos estás diciendo de que vuelvo a insistir, ha cercenado las palabras, el lenguaje, entonces, bueno, es una forma de comunicarse con los tatuajes lo que estoy transitando en mi vida.
Dice que la palabra del año en el año 2014-2015 en Oxford fue un emoji. No fue Lo una creo. palabra, fue un emoji. Así que, bueno, confirmando lo que está diciendo. Y en el 2016, en el banco BBVA, la palabra del año fue los emojis. Ahí sí fue palabra, pero eran los emojis. Bueno, Wow. fuerte. Y justo que nombraste a Orwell, me acordaba de esta frase que dice que si controlas el lenguaje, controlas lo que se piensa. Entonces, con estos datos y con esta frase, me da un poquito de miedo la respuesta, pero bueno, estamos acá para buscar la verdad. ¿Vos creés que se ha llevado a la sociedad a que se tatuara como se está tatuando con estos índices altos de que la mayoría están tatuados? ¿Se la ha motivado? ¿Se la ha llevado? Sí, sí, mira, esta es una respuesta fuerte. Algo que no te voy a contestar es si los tatuajes son buenos o malos, porque me gustaría que cada quien llegue a sus conclusiones. Yo tengo una postura muy definida que creo que es evidente, pero más que pensar en juzgar si están bien o mal, si alguien está señalando el error del otro, no, es simplemente analizar a qué nos está motivando. Y si vamos a ver en estadísticas, por ejemplo, de una de cada 8 personas está tatuada. De todas las personas tatuadas en el mundo, 4 de cada 10 en algún momento de su vida se lastimó físicamente. Antes había una moda de cortarse las muñecas y cubrirlas con mangas largas y les decían emos. Esta moda duró muchísimo tiempo. 1 de cada 4 personas se ha lacerado físicamente. Del total de las personas que se tatúa, el 4%, otra vez 4 de cada 10, han sufrido una pérdida importante, ya sea una pérdida de trabajo, una pérdida de una persona amada, una pérdida de una relación en que la otra no falleció, pero sí se derrumbó la relación, y este sentido de pérdida nunca supo expresarse. Ahí viene algo interesante, porque no nos hablan de la muerte en su concepto. Anteriormente el hombre plasmaba la muerte como una forma de regresar a Dios y una promesa de que vamos a tener una mejor vida. Hoy la muerte no significa nada. De hecho, la muerte se está viendo ahora con la sociedad transhumanista como una enfermedad más. Lo que se busca es eliminarla con el transhumanismo. A través de todas estas presiones sociales y como ya expliqué que se fragmentaron a la familia, el ser humano va a buscar identidad. En este momento la imagen eh, es algo muy importante en el sentido de las redes sociales, de cómo nos exhibimos, de cómo nos mostramos ante los demás.